amigos televidentes, regresamos y como les comenté en el bloque anterior, en este segundo bloque vamos a hablar de lo que es el cierre de las operaciones fiscales, el cierre en materia impositiva, en materia financiera. Como todos conocemos, o para los que no manejan la parte fiscal, nuestro Código Tributario mantiene 4 fechas de cierres. El artículo 300 establece que las fechas de cierre para fines impositivos son el 31 de diciembre, marzo, junio, septiembre. En base a esas fechas, 120 días posterior a la fecha de cierre, las empresas están comedidas a presentar su declaración jurada en base a lo que son las personas jurídicas, IR2, y si es persona física, una sola fecha de cierre, 31 de diciembre para presentar el 30 de marzo. Eso implica que todas aquellas empresas que cerraron al 31 de diciembre tienen 120 días para presentar su declaración jurada IR2 en base al requerimiento fiscal. Estamos hablando que a más tardar el 30 de abril, 31 de abril, las empresas tendrán que estar enviando a la Administración Tributaria su declaración jurada IR2 conjuntamente con todos los requerimientos que en materia impositiva requiere tanto el artículo 50 como los demás mecanismos que exige la Administración Tributaria. Para que usted como empresa, como empresario, pueda cumplir de manera efectiva con el efecto que establece el artículo 300 en el caso de que usted sea de los que cerró en diciembre, usted debe de tener al día de manera mensual, religiosa, enviado todo lo que son sus formatos de envío según aplique, mayormente los que regularmente se utilizan 606, formato de costos y gastos, 607, formato de ingresos. En el caso de aquellas empresas que tuvieron que anular comprobante porque no lo tuvieron que necesitar al cierre, para poder solicitar los nuevos que a partir del 1 de enero iban a habilitar la secuencia porque ya los que tenían estaban vencidos a diciembre, preparar su 608 anulando su comprobante, en los 609 para cuando realizó pagos al exterior, el 623 para aquellas empresas que realizan operaciones con el Estado, que reciben retenciones del Estado, para poder realizar ese efecto del crédito del impuesto sobre la renta, producto de esa retención que establece el artículo 309, del 5% que el Estado nos realiza en base a las operaciones al momento de que nos emite un pago, pues entonces se emite un 623 y ese 623 antes de la emisión del envío del IR2 hay que tenerlo presentado para poderlo utilizar como un crédito al impuesto sobre la renta. Después del efecto de los formatos de envío, estar al día en el cumplimiento mensual con lo que es la presentación del IT1, el formulario de ITEVIS, la presentación de los ingresos mensuales. Eso implica que con el efecto del cumplimiento del IT1, ingresos, más el efecto del cumplimiento de los 606, costos y gastos, usted tiene las herramientas para los fines de que pueda estructurar una declaración jurada en base a los mecanismos que exige la Administración Tributaria. Si usted es de los que realiza importaciones, obviamente va a tener un proceso de importación de comercio exterior a través de la Dirección General de Aduana. Esa mercancía debió de pasar por un proceso de liquidación en base al requerimiento aduanal. Después que usted importó esa mercancía, como se conoce en el comercio exterior, mediante el requerimiento FOB, Free on Board, aduana pasa al proceso de liquidación con el efecto del seguro y el flete. Ya después que se le conoce el seguro y el flete de la mercancía a la tasa cambiaria que establece la Dirección General de Aduana, entonces se calcula valor CIF, que es el costo de la mercancía puesta en suelo dominicano, se completa el proceso de liquidación si tiene algún otro tipo de impuesto adicional, selectivo, gravamen y ITEVIS, entonces se procede a desaduanizar esa mercancía. Cuando esa mercancía pasa al proceso de desaduanización, entonces ya forma parte de lo que son las compras internacionales. Culminado el proceso, entonces usted empieza a analizar de manera integral lo que será el envío de su declaración jurada. Siempre recomendamos que se analice el efecto de las compras, ya sea compras locales a través del envío 606, código 9 del 606, porque esas compras, como su nombre lo indica, va a formar parte del costo. También el efecto del análisis de las compras al exterior, porque esas compras al exterior van a formar parte del costo de la mercancía, tanto las locales como las internacionales, las que no se hayan vendido durante el proceso
de operaciones del año, al final del periodo van a formar parte del inventario. Entonces, lo ideal es que la empresa certifique mediante un auditor externo, ya sea como persona física, como firma de auditoría, la validez de la existencia del inventario, porque el inventario tiene un efecto dual. Me puede afectar el efecto del costo del periodo y me puede afectar el efecto del costo de periodos posteriores. Por eso es importante que al momento de la realización del inventario, del conteo físico del inventario, entonces se tenga la veracidad, la certificación de un profesional acreditado que valide de que ese inventario es real. Después que se verifica el efecto del inventario, entonces recomendamos que se proceda a realizar el estado según corresponda, o estado de costo de venta o estado de costo de producción o fabricación. Ambos, aunque contablemente se preparen de manera separada, la declaración jurada IR2 tiene una herramienta que se llama anexo D, que permite que ambos estados se elaboren dentro de esa herramienta. Después que se tiene el efecto de la obtención del costo de ese periodo, ya sea como costo de venta, fabricación o producción, ese costo pasa después del anexo D directamente a la casilla 5 del anexo B1 para aquellas empresas que trabajen con manufactura, comercio y afines, y se obtiene el costo del periodo. Después que determinamos el costo de ese periodo, empezamos a validar lo que es el efecto de los ingresos. Fiscalmente vamos a tener ingresos operacionales, vamos a tener ingresos financieros y vamos a tener ingresos extraordinarios. Entonces es importante de que esos ingresos operacionales coincidan con lo que fueron los formatos de envío 606 y los formularios de declaración de presentación de IT1 del año completo, del ciclo completo. O sea, la sumatoria de esos 12 meses tiene que ser el total de mis ingresos operacionales. Verificar si hubo durante el periodo notas de débito para fines de inclusión, verificar si hubieron notas de crédito para fines de inclusión, que tanto las notas de débito como las notas de crédito estén debidamente registradas, estén debidamente documentadas y estén debidamente contenidas dentro de la declaración mensual y dentro de nuestra declaración jurada IR2. Posteriormente a la revisión de los ingresos operacionales, entonces validamos los que son los ingresos financieros. Esos ingresos financieros pueden ser producto de la colocación de recursos en el sistema financiero, ya sea el sistema financiero regulado o no regulado. Llámese, ese sistema financiero que está regulado mediante la ley 183-02, como los bancos, las asociaciones de crédito, pero también las cooperativas, que aunque no estén regulados bajo la ley 183-02, son también ingresos financieros, o cualquier otro tipo de ingreso financiero que no esté bajo la ley. Procedemos también a validar si la empresa ha recibido durante ese periodo algún tipo de dividendo por alguna participación en otra entidad y que ese dividendo al momento de recibirlo haya cumplido con lo que establece el artículo 308 de la retención en la fuente del 10%, que se considera pago único definitivo. En la declaración jurada se va a excluir tanto para fines de renta como para fines de anticipo, pero sí es importante declararlo. Validar que si de una u otra forma la empresa ha realizado operaciones con partes vinculadas o partes relacionadas en términos de que le haya entregado a calidad de préstamos recursos a esas partes relacionadas, verificar que se haya cumplido de manera efectiva con lo establecido en el decreto 7814, donde esos recursos que se entregaron a esas partes relacionadas se le haya calculado el interés correspondiente en base a lo que establece el sistema financiero dominicano mediante las reglamentaciones que estipula la Junta Monetaria mediante el Banco Central. Eso implica que si como parte relacionada yo le entregué unos recursos líquidos a modo de préstamo a otra entidad relacionada, esa entidad relacionada recibió los intereses por el tiempo reglamentario que esa parte relacionada lo estuvo utilizando para cumplir con el principio de plena competencia. El tercer aspecto que se analizan para materia de ingresos son los ingresos extraordinarios. Entre esos encontramos los ingresos de capital o los bienes de capital que acorde al artículo 289 están sujetos al pago de impuestos, los bienes depreciables que aunque no tributan para fines de renta, sí tributan en materia impositiva para fines de transferencia y ITEVIS, las diferencias cambiarias y verificar si hubo diferencia cambiaria, si acorde al artículo 293 de la ley 1192 se cumplió en base al efecto de la aplicación con lo que establece el artículo 105 y 106 del reglamento en base a la publicación de la tasa cambiaria del Banco Central.
y también cualquier otro ingreso extraordinario que sea debidamente documentado y sustentado. Después de que tenemos los ingresos y los costos, empezamos a validar el efecto de los gastos. Dentro de la estructura de gasto, por ejemplo, recomendamos que se analice de manera secuencial el gasto de personal, el manejo del personal con lo que son los gastos de nómina, que se haga el cruce de la nómina que la empresa tiene a través del IR3, llámese el registro de las operaciones que la empresa realizó a través de la Seguridad Social, que a través de Seguridad Social se validen todas las herramientas que genera el efecto del registro de la nómina de Seguridad Social, o el IR3, el IR4, el IR6, que se haya cumplido con lo que es la aplicación del salario Navidad, salario 13, y que todos los efectos que se realizaron en materia de sueldos y salarios estén debidamente registrados tanto en Seguridad Social como dentro de la empresa. Si ha habido cualquier efecto de retribución complementaria, que se cumpla con lo establecido en el artículo 318 de la Ley 1192 y 88 y siguientes reglamentos, que si se integró una retribución complementaria, llámese cualquier bien, servicio o beneficio por parte de empleadora o empleado, se haya cumplido con la retención correspondiente en base al tipo de retribución complementaria, según lo estipula el artículo 318 del reglamento, que se haya cumplido con el efecto de la aplicación de los derechos adquiridos en caso de que algún empleado que haya adquirido derecho ya no pertenece a la empresa, y cualquier otro efecto de personal. En ese mismo orden, que los gastos que se incurrieran por lo que son trabajo, suministro y servicio, llámese la aplicación de honorarios a personas físicas y personas jurídicas, se haya contado con el debido registro y la debida retención en base a las personas físicas, con la retención del 10% y del 18% de ITEVIS cuando aplique; la persona jurídica, la retención del 30% o del 100% si es una compañía de vigilancia del ITEVIS cuando aplique; y cualquier otro servicio que a través de suministros y servicios se haya adquirido, que conste con la documentación pertinente a través del número de comprobante fiscal y con la retención debida siempre y cuando aplique. En el mismo orden, el efecto de si la empresa obtuvo arrendamientos, si esos arrendamientos son de bienes de propiedades, llámese para fines de propiedades alquiladas, si ese arrendamiento fue con una persona física, si fue con una persona jurídica, el efecto de la documentación o de la retención; si fue otro tipo de arrendamiento, si fue vehículo, si fue maquinaria, si fue equipo, igual se sustente con la documentación y medio de pago y se haga la presentación y retención correspondiente. En el caso de el siguiente gasto en orden secuencial, que tiene que ver con los gastos de activo fijo, que se haya presentado la depreciación acorde a lo que establece la Ley 1192 en el artículo 287 como una deducción admitida en base al tiempo; que si ocurrieron adiciones en categoría 2 y 3, se haya hecho el efecto del cálculo de la adición en base al porcentaje del 50% como establece el reglamento, para que el otro 50% se deprecie el año siguiente; que las reparaciones cumplan con el efecto del reglamento en base al porcentaje establecido por la ley; y que los gastos de mantenimientos, reparaciones, cumplan con el reglamento en base a lo que es la dualidad con relación a que haya una distribución efectiva en base a que sea equitativo el tipo del activo con el gasto genere. Otro aspecto importante dentro de lo que son los gastos de activo fijo: si existen mejoras en propiedades que han sido arrendadas, si ese arrendamiento se elaboró en base a la norma internacional de información financiera número 16, si cumplió con NIF 16 en base al registro del tipo de arrendamiento, y si hubo mejora dentro de esa propiedad, si cumplió con el efecto del reglamento 139/98 en base a la amortización con el tiempo establecido. En el siguiente código de los gastos de representación, que los gastos de representación que la empresa haya incurrido en términos de operaciones se correspondan a lo que es la actividad económica de la empresa, que dichos gastos tengan una correlación con el tipo de entidad y en base al tipo de operación que genere. En el caso de que hubiesen donaciones, que esas donaciones cumplan con el efecto de lo que establece el artículo 287 literal I en base a que no debe exceder el 5% de la renta neta imponible, y que cumplan
los efectos de donación con los requisitos que establece el reglamento 139-98 sobre la base del listado de requerimientos que se debe tener para que una donación se considere como tal. En el caso de las otras deducciones emitidas, tanto las primas de seguro como las cuotas y contribuciones que hayan cumplido con la reglamentación necesaria en base a las políticas impositivas y a las políticas internas, y que si por causa o efecto se está utilizando una parte de inventario que se haya destruido, que haya pasado por un proceso de destrucción, que la misma haya contado con la certificación de la administración tributaria para fines de poder ser deducido. Porque todo aquel efecto que en materia de destrucción de inventario y demás no cuente con la autorización debida de la administración tributaria tiene que ser necesariamente autoimpugnado en el anexo G. En el caso de los gastos financieros, que todos los gastos financieros locales que se hayan producido en materia impositiva cuenten con, primero, con la documentación necesaria y segundo, que los mismos sean vinculantes a la actividad económica de la empresa. Que usted verifique que esos financiamientos fueron para los fines de conservar, generar y mantener renta en la empresa, no para fines de uso personal, porque los mismos también podrían ser autoimpugnados en una declaración, en una fiscalización. En el caso de los gastos extraordinarios, un ojo visor con eso, porque la administración tributaria tiene mucha reserva con el efecto de los gastos extraordinarios, sobre todo con aquellos que no están vinculados directamente a la empresa o que no generan o que no son parte de la actividad económica que sirva para conservar, mantener y generar renta. En base a eso, entonces usted va a tener un resultado durante el periodo. Ese resultado del periodo se debe de haber afectado en el caso de que sea beneficio o ganancia antes de la determinación del impuesto sobre la renta, de lo que establece en República Dominicana el artículo 223 de la ley laboral, que estima un 10% de bonificación para los empleados con tiempo fijo determinado. Ese 10% se va a distribuir en base a como la ley laboral lo estipula, llámese un porcentaje en base de los que tienen el tiempo de longevidad de 1 a 3 años, de 45 días, más de 3 años, en base a 60 días, pero el 10% de ese beneficio se debe repartir como efecto de bonificación a los empleados. Después de repartir el efecto de bonificación a los empleados, entonces se cumple con lo establecido en el artículo 297, que es establecer la carga imponible del periodo, el 27% del impuesto sobre la renta, y aquellas empresas que no hayan cumplido con el efecto de lo que establece el artículo 47 de la ley 479-08, completar el efecto de la reserva legal. A esto le sumamos que ese sería el efecto de que si el resultado es positivo. Si el resultado es negativo, entonces esa pérdida va a tener que ser tratada en base a lo que establece el artículo 287 literal K, dependiendo del tipo de actividad económica. El literal K le va a dar un tratamiento a los fines de ser contemplado en el anexo E. En el tercer bloque vamos a hacer una panorámica de lo que sería el año 2023 en términos fiscales, en términos financieros, sobre una revisión del aspecto contable y el aspecto fiscal. Volvemos en breve.